Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga una vez más. Bienvenido, bienvenida. Te saluda tu servidor y amigo Josmar Emanuel Hernández Grimaldo y bienvenido seas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Sabes que aunque a veces se quiera ignorar la verdad, seguirá siendo verdad. Muchas veces tratamos de darle explicaciones a donde hay algo que dice es así, no puedes alterar el producto. Y vemos muchas, maravillas que hoy en día todavía siguen existiendo, habitan con nosotros en este mundo. Y es básicamente bastantes construcciones donde los expertos en la materia, gente incluso normal, dice, es que esto pasó algo aquí. No pudo haber alguien, un humano común, haber hecho este tipo de construcciones. Además, súmale que eran cientos de años antes, donde hoy en día no tenían, donde no tenían la maquinaria que hay hoy en día, donde la tecnología no la tenían. Sin embargo, parece ser que eran más expertos que hoy en estos tiempos. Y es ahí a donde vamos. La Tierra un día fue el hábitat para cientos de seres gigantes, los cuales algunos llegan a medir hasta más de 4 metros. Estos los tenemos relatados no en una fuente, sino en varias fuentes históricas, pero en la que nos vamos a basar y en la más importante es la Biblia. Tú puedes encontrar a gigantes en todo el mundo. Por ejemplo, Argentina, tenemos a los gigantes de la Patagonia, tenemos también en México los Kinametsin, tenemos cerca del Medio Oriente, que sería básicamente los Nefelim, los gigantes, y así puede estar dando una larga lista de evidencia de estos seres. Qué casualidad que en muchas civilizaciones, sin tener algún tipo de contacto tecnológico, así como para mandarte un mensaje y decir, ¿sabes qué? Hay un rumor de que hay gigantes, córrelo tú también. No, realmente ellos vivían algunos pueblos a cientos de kilómetros de distancia y concordaban en algo, que había seres gigantescos. En la Biblia, algunos les han llamado como Nefelims o simplemente como gigantes. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 2 al 8, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que cegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Tenemos a un gigante muy famoso llamado Goliat, dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 4. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Por último, este texto dice, Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. La Biblia nos habla de que estos gigantes eran astutos, no eran así tipo que no tenían memoria, no, porque si era un rey, un gigante descendiente de los refaitas, es porque tenía entendimiento. Pero por ejemplo, Goliat dice que era un campeón filisteo. Goliat sabía muy bien el hecho de pelear. O sea, estos gigantes tenían mentalidad. Creo yo fielmente que más de una de las estructuras que conocemos hoy en día fue hecha por gigantes. Una de las tantas construcciones es Tiwanaku, que es básicamente una ciudad en ruinas que hoy se puede ver en Bolivia. Aseguran varios escritos orales que se tienen de los nativos de la zona, dicen que la ciudad fue construida en una noche y además fue por gigantes hecho todo esto. Si tú le echas un ojo es otro nivel, ve cómo está perfeccionado cada bloque, además de que pesan toneladas. Esas toneladas las encuentras en lugares montañosos que ellos tuvieron que cargar desde ese lugar, se encuentran a más de 30 kilómetros, tuvieron que cargar de lugares rocosos, pasar por montañas y llegar a Tiwanaku a construir esa ciudad. Y solamente es un ejemplo, tenemos también las pirámides de Giza, tenemos diferentes tipos de maravillas que hoy en día conocemos. Hay un templo también que dicen que fue construido por alguien más, ¿sabes? Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios dice que su origen de estos seres tiene una raíz demoníaca. En algunas culturas aparecen como semidioses estos gigantes. Tenemos los cíclopes, tenemos a diferentes, por ejemplo en México dicen que vivían en lo que hoy se conoce como Tlaxcala.
La palabra de Dios dice que los hijos de Dios, que básicamente eran ángeles, se unieron a las mujeres humanas y les engendraron hijos. Y dice que aquí salieron gigantes híbridos. Al momento que tú unes a un humano y un humano, pues obviamente sale un humano. Pero al momento que tú unes a un ser angelical y una mujer humana, salen estos híbridos. Esto tenía un objetivo y era básicamente Satanás detrás. Satanás sabía de la profecía mesiánica que se trataba de que un día Jesús iba a nacer de una mujer y le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Qué hizo Satanás? Vamos a contaminar el ADN. Algunos ángeles caídos empezaron a unir con estas mujeres en apariencias humanas y les empezaron a engendrar hijos. Pero al final nuestro Mesías salió victorioso y eso fue lo que Jesucristo hizo una vez que resucitó. Le fue a proclamar a estos ángeles que Dios encerró en prisiones de oscuridad su victoria. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este intento de parte de Satanás de evitar que Jesús naciera provocó en el mundo la existencia de gigantes, los cuales muchos los describen que tenían un solo ojo, otros salían con deformaciones, como por ejemplo en la Biblia tenemos que había un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. También se habla de que se extendieron a lo largo de la tierra. Mayormente estos eran malvados. Algunos escritos que se toman como historia dicen que se comían el ganado de los seres humanos, que al momento que la mujer los tenía salían normales, pero conforme iban creciendo tomaban alturas descomunales. Para eso Dios tuvo que tomar cartas en el asunto, porque vemos una alteración genética. Vemos cómo estos seres angelicales saben de el cuerpo humano, alteraron el ADN humano y produjeron gigantes. Vemos cómo Dios en parte a todos estos los acabó con el diluvio. Por eso vemos cómo el diluvio, dice la palabra de Dios, que llegó hasta la montaña más alta. También aún después del diluvio tenemos gigantes, pero ¿sabes por qué? Porque aún había una simiente contaminada y tú puedes ver cómo la Biblia protege la genealogía de Jesucristo para proteger la descendencia santa. En parte por eso también Dios le decía al pueblo de Israel: no se unan con las mujeres extranjeras, porque de la descendencia de Israel, que si vemos la genealogía viene de Sem, esa genealogía se guardó hasta el Mesías. Pero si tú ves a la genealogía de Cam y Jafet, que eran los hijos de Noé, aquellos que repoblaron la tierra, de sus linajes vinieron los gigantes, que los cananeos, que los rafaitas, que los... Pero es una gran realidad, este mundo un día fue habitado por gigantes, todo un día saldrá a la luz. Y bueno, hasta aquí voy a llegar con este video. Si te ha gustado, no olvides de dejármelo aquí en los comentarios. Muchas gracias por haber visto esto. Se despide su servidor y amigo Josmar Manuel Hernández Grimaldo. Y si Dios así lo quiere, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Cuídate mucho y que la bendición de Dios sea sobre tu vida.